Continuando, ahora vamos a ver qué es una inecuación. Una inecuación es una desigualdad en la que hay una incógnita, como por ejemplo, 2x menos 3 es mayor que x más 5. X menos 5 es menor que 2x menos 6. 5x menos 12 es mayor que 3x menos 4. 3x menos 14 es menor que 7x menos 2. Todos estos ejemplos corresponden a una inecuación. Es decir, una inecuación ha sido una desigualdad en la que hay incógnitas. ¿Qué significa resolver una inecuación? Es encontrar un conjunto solución, es decir, un conjunto de números reales que hacen verdadera la desigualdad. Recordemos, chicos, que en las ecuaciones encontrábamos un solo valor. En cambio, en las inecuaciones debemos hallar un conjunto de números que hacen que la igualdad sea verdadera, que hacen que la desigualdad sea verdadera. El conjunto solución puede ser un intervalo o la unión de intervalos. Vamos a ver entonces qué será un intervalo. Comenzamos con la definición. Un intervalo es un subconjunto de números reales. Tenemos aquí la recta numérica, la recta de números reales, y hemos señalado aquí un subconjunto, una pequeña parte, una fracción de la recta. Entonces tenemos intervalo va a ser un subconjunto de números reales. Es decir, un intervalo es un conjunto de números reales, todo este conjunto de números reales que está comprendido entre dos extremos, entre dos números llamados extremos. Tenemos aquí que un extremo sería menos 2 y el otro extremo sería 6. Todo este conjunto de números comprendido entre menos 2 y 6 es un intervalo. Vamos a ver los tipos de intervalos. Tenemos el intervalo abierto. Me dicen, en un intervalo abierto no se incluyen los extremos. Vamos a ver gráficamente cómo se representa un intervalo abierto. Trazamos la recta numérica y seleccionamos en este caso un extremo sería menos 4 y el otro extremo sería 2. Unimos los extremos mediante un segmento y tenemos aquí un intervalo abierto. Como me dice, no se incluyen los extremos, vamos a representar con una circunferencia vacía. Representamos un intervalo abierto con una circunferencia vacía. Cuando tengo intervalo abierto, los extremos se representan con una circunferencia vacía. ¿Cómo representamos simbólicamente? Al decir que un intervalo va a ser la respuesta de una inecuación, entonces tenemos aquí que x, que sería la incógnita. X pertenece al intervalo. Para representar intervalo abierto simbólicamente vamos a utilizar paréntesis. X pertenece al intervalo desde menos 4 hasta el 2. Abierto en menos 4 y abierto en 2. Representación algebraica. Me dice que x es mayor que menos 4 y menor que 2. Este intervalo abierto se representa algebraicamente usando solamente los símbolos. Aquí me dice x es mayor. Simplemente x es mayor que menos 4 y menor que 2. Intervalo abierto. Intervalo cerrado va a ser todo lo contrario al intervalo abierto. Me dice aquí si se incluyen los extremos. ¿Cómo representamos gráficamente? Escogemos los extremos menos 4
y 2 y unimos mediante un segmento. Tengo aquí el intervalo cerrado. Si es cerrado, entonces la circunferencia va a ser rellena. Miren aquí, el extremo menos 4 y el extremo 2. Como me dice cerrado, las circunferencias son rellenas. Representación simbólica para intervalo cerrado. X pertenece, como me dice cerrado, en este caso vamos a usar los corchetes. Para representar intervalo cerrado usamos corchetes. X pertenece al intervalo cerrado en menos 4 y cerrado en 2. Y la representación algebraica. X está contenida en el intervalo o X es mayor o igual. Intervalo cerrado, mayor o igual que menos 4 y menor o igual a 2. Vamos a ver ahora los intervalos semiabiertos. Esta es una combinación entre intervalo cerrado e intervalo abierto. Tengo el intervalo abierto a la derecha. Vamos a ver su representación gráfica. Me dice que un intervalo abierto a la derecha se incluye uno de los extremos. Tenemos aquí la recta numérica. Identificamos el extremo menos 4 y el otro extremo 2. Intervalo abierto a la derecha. ¿Cómo representábamos un intervalo abierto? Con una circunferencia vacía. Y al otro lado, en cambio, va a ser cerrado. ¿Cómo representamos intervalo cerrado? Con una circunferencia rellena. Unimos los dos extremos mediante un segmento y tenemos aquí el intervalo cerrado en menos 4 y abierto en 2. Representación simbólica. X pertenece al intervalo cerrado. Recuerden que para representar intervalo cerrado utilizamos los corchetes. Cerrado en menos 4. Y para representar un intervalo abierto utilizamos paréntesis. X pertenece al intervalo cerrado en menos 4 y abierto en 2. Representación algebraica. X es mayor o igual que menos 4 y menor que 2. Cerrado en menos 4 y abierto en 2. Aquí al tener solamente menor, me indica que es abierto. Y aquí como tengo mayor o igual que menos 4, intervalo cerrado. En cambio ahora tengo el intervalo abierto a la izquierda. Se incluye uno de los dos extremos. Tengo aquí la recta numérica y hemos escogido el extremo menos 4. Ahora me dice abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Identificamos los dos extremos, lo unimos mediante un segmento y me queda menos 4 abierto y 2 cerrado. Representación simbólica. X pertenece al intervalo desde menos 4 abierto hasta el 2 cerrado. Representación algebraica. X es mayor que menos 4 y menor o igual a 2. Al decir únicamente mayor, intervalo abierto, y menor o igual, intervalo cerrado. Vamos a ver ahora los intervalos infinitos. Tengo intervalo infinito a la izquierda, pero abierto. Uno de los dos extremos va a ser el infinito. Representamos en la recta numérica, identificamos un extremo, en este caso me dice que el intervalo va a ser infinito a la izquierda, pero abierto. Eso me dice, intervalo infinito a la izquierda. Miren, intervalo infinito a la izquierda. Son todos los valores
menores al 2. Todos los valores menores al 2 componen este intervalo infinito. Representación simbólica. X pertenece al intervalo desde menos infinito a abierto. Siempre los valores infinitos van a ser abiertos, ya que el símbolo infinito no es un número, es tan solo una representación que nos ayuda a comprender que los números no tienen un inicio ni un final. Por eso es que aquí tenemos que X pertenece al intervalo abierto desde menos infinito hasta el 2 abierto. Intervalo infinito a la izquierda. Todos los valores de la izquierda. Desde el extremo, todos los valores a la izquierda. Intervalo infinito a la izquierda abierto. ¿Cómo representamos algebraica? X son los valores menores que 2. Todos los valores menores que 2. Intervalo infinito a la izquierda cerrado. Uno de los extremos va a ser el infinito. Tenemos aquí la representación gráfica. Aquí tenemos el extremo cerrado y me dice infinito a la izquierda. Infinito a la izquierda, pero esta vez es cerrado. Son todos los valores a la izquierda del número 2. ¿Cómo representamos simbólicamente? X pertenece al intervalo abierto desde menos infinito hasta el 2 cerrado. Representación algebraica. X son los valores menores o igual a 2. Intervalo infinito a la izquierda cerrado. Intervalo infinito a la derecha abierto. Uno de los extremos va a ser el infinito. Trazamos la recta numérica. Escogemos un extremo. En este caso el extremo es menos 4. Y me dice infinito a la derecha. Todos los valores a la derecha del menos 4. Infinito a la derecha abierto. Tenemos aquí intervalo abierto, infinito a la derecha. ¿Cómo representamos simbólicamente? X pertenece al intervalo desde menos 4 hasta el más infinito. Abierto en menos 4, más infinito abierto. Representación algebraica. X es mayor que menos 4. Todos los números mayores a menos 4. Intervalo infinito a la derecha cerrado. Uno de los extremos va a ser el infinito. Tenemos aquí la recta numérica. Ahora tenemos que el extremo es cerrado. Infinito a la derecha. Todos los valores a la derecha del menos 4. Infinito a la derecha cerrado. Representación simbólica. X pertenece al intervalo desde menos 4 hasta más infinito. Menos 4 cerrado hasta más infinito. Representación algebraica. X son los valores mayores o iguales que menos 4. Veamos aquí algunos ejemplos. Me dice, exprese gráfica y simbólicamente los siguientes intervalos. Tengo el intervalo, me dice aquí, X es mayor que menos 3 y menor que 0. Los extremos serían menos 3 y 0. Y como solamente me dice X mayor, abierto. X mayor que menos 3. Y X menor que 0. Trazamos la recta numérica. Primero identificamos los extremos. Menos 3 abierto y 0 abierto. Unimos mediante un segmento y ya tenemos la representación gráfica del intervalo. Simbólicamente, ¿cómo me quedaría? X pertenece al intervalo abierto en menos 3 hasta el 0 abierto. Veamos otro ejemplo. Me dice que represente gráfica y simbólicamente. Tengo el intervalo
x es mayor o igual a menos 5 y menor que menos 2. Los extremos serían menos 5 cerrado, porque tengo aquí mayor o igual, y menor que menos 2. Menos 5 cerrado y menos 2 abierto. Trazamos la recta numérica, identificamos los extremos, menos 5 cerrado y menos 2 abierto. Unimos mediante un segmento y ya tenemos la representación gráfica del intervalo. Simbólicamente, ¿cómo me quedaría? X pertenece al intervalo cerrado en menos 5 hasta el menos 2 abierto. Tenemos aquí que x es mayor que 2 y menor o igual que 7. X es mayor que 2. Este extremo va a ser abierto. Y menor o igual que 7. Este extremo va a ser cerrado. Trazamos la recta numérica. Identificamos los extremos. 2 abierto y 7 cerrado. Unimos mediante un segmento y ya tenemos la representación gráfica. Simbólicamente, ¿cómo me quedaría? X pertenece al intervalo abierto en 2 y cerrado en 7. Tengo x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 8. Mayor o igual. Este extremo va a ser cerrado. Menor o igual. Este extremo va a ser cerrado. Trazamos la recta numérica, identificamos los extremos. Menos 1 cerrado y 8 cerrado. Unimos mediante un segmento y ya tenemos la representación gráfica. Simbólicamente, ¿cómo me quedaría? X pertenece al intervalo cerrado en menos 1 y cerrado en 8. Tenemos este ejemplo, me dice x es menor o igual a 5. Estamos hablando ahora de un intervalo infinito. Como me dice menor o igual que 5, este extremo va a ser cerrado. Trazamos la recta numérica, identificamos el extremo que va a ser cerrado y me dice los números menores que 5. Como me dice los números menores que 5, son todos aquellos números que se encuentran a la izquierda. X son los números menores o iguales que 5. Extremo cerrado y todos los valores a la izquierda. Ya tenemos la representación gráfica. La representación simbólica. X pertenece al intervalo desde menos infinito hasta el 5 cerrado. Eso sería todo, chicos, en cuanto a intervalos.